Saludos hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Qué gusto nuevamente volvernos a encontrar en este lunes de Kairos, lunes de compartir la palabra, lunes de escuchar la palabra de Dios. Así que bienvenidos a todos los que lunes a lunes se conectan a Canal 21. De verdad que es una bendición, es un placer para mí poder acompañarles en estos minutos para compartir un mensaje, para compartir lo que Jesús nos quiere comunicar. Así que yo le invito para que usted esté cómodo ahí en su casa, donde quiera que esté siguiendo el programa. De verdad que hoy en esta noche el Señor quiere hablarte a ti. Así que bienvenido nuevamente, siéntase cómodo. Prepare el oído, el corazón para lo que Jesús quiera decirte hoy. Es muy importante. La palabra de Dios, como lo hablamos la semana pasada, tiene esa característica de hacer por ella misma su trabajo, hacer por ella misma una labor en cada uno de nosotros. Así que no se pierda ese programa, no se pierda lo que el Señor te quiere comunicar en esta noche, que yo sé que será de mucha bendición. Si también hay más personas ahí en tu casa que puedan seguir el programa, pues invítalos, diles, ven porque el Señor en esta noche nos va a hablar, nos va a comunicar. Así que, pues no, sin más, vamos a dar inicio invocando la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros para que sea Él el que obre, el que haga, el que diga y que realmente pues sea Él el que dirija, que abra también nuestros oídos y nuestro corazón a su palabra, a lo que Él quiera decirnos en esta noche. Que realmente nuestro corazón sea, como dice la palabra, sea tierra fértil, donde cae la semilla, que es la palabra de Dios, y podamos dar mucho fruto en abundancia. Bien, amigos, como siempre, pues de verdad que es un gusto poder acompañarles. En este mes de octubre, este primer programa del mes de octubre, mes dedicado a las misiones, dedicado a la misión, a la evangelización, ¿sí? El mes de septiembre estuvimos hablando acerca de la palabra de Dios, ¿sí? Este mes de octubre se dedica a las misiones. ¿Y qué es una misión? Bueno, es una encomienda, por decirlo de una forma sencilla, que nos envía Dios a cada uno de nosotros, ¿sí? Es una petición, yo creo que más bien sería una obligación para cada bautizado el anunciar la palabra de Dios, y de muchas formas, porque no solamente se anuncia con una Biblia en la mano y delante de un grupo de personas, ¿verdad? No solamente así, sino hay otras formas, y ya las vamos a ver, en las que el Señor a cada uno de nosotros nos invita, nos pide, evangeliza, habla de mí, o refléjame a mí. Y ya lo vamos a ver. Vamos a irnos al texto del Evangelio de San Lucas. San Lucas, capítulo 10, versos del 1 al 9. Y dice así la santa palabra de Dios. Después de esto, designó el Señor a otros 72 y los envió por delante, de dos en dos, a todas las poblaciones y sitios a donde Él había de ir. Pero antes les dijo: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Id, pero sabed que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa,
ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie en el camino. Si entráis en una casa, decid primero, paz en esta casa. Y si hubiera allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comed y bebed lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa. Si entráis en un pueblo y os acogen, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en el lugar, y decidles, el reino de Dios está cerca de vosotros. Vamos a dejarla ahí. Palabra de Dios. Bien, amigos, yo les decía a ustedes hace unos minutos que una misión es, yo diría, una obligación para cada bautizado. Aquella persona que haya recibido o que haya tenido un encuentro con el Señor o que incluso se haya bautizado, independientemente si fue cuando estaba pequeño o no, es una obligación que tenemos nosotros de hablar de Jesús. El lema de este mes de las misiones, lo veía el sábado en la Eucaristía, en la misa, decía, y es un texto de Hechos de los Apóstoles, no podemos callar de lo que hemos visto y hemos oído, ¿sí? No podemos callar, ¿sí?, de lo que hemos visto. Todo lo que el Señor a nosotros nos ha mostrado, ¿sí? Todo lo que el Señor a nosotros le hemos escuchado, es que no lo podemos callar, ¿sí? No podemos nosotros simplemente cerrar nuestra boca y no contarle a los demás lo que el Señor está haciendo y lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Cosas cotidianas. Yo te decía ahora, hace un momento, que no solamente con la Biblia en la mano se puede evangelizar o se puede predicar, sino con nuestras acciones. Y yo creo que nuestras acciones van a ser más importantes que incluso lo que nosotros podamos decir. Escuchaba por ahí al sacerdote acá en la comunidad decir, la gente está cansada de palabras, ¿sí? La gente está cansada de palabras, quieren hechos, ¿sí? La gente ya está cansada de discursos, de que te digan una cosa, te digan la otra, ¿sí? Y no se cumplen a veces, porque las promesas muchas veces que salen de los labios de una persona, hay muchas de ellas que no se cumplen, ¿sí? La gente necesita hechos, la gente quiere hechos. Hay un dicho por ahí que dice algo así, como que las palabras convencen, pero el testimonio de una persona arrastra, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, hay una persona que puede hablarte palabras muy bonitas y puede motivarte y puede decirte y usted puede salir de aquel lugar súper convencido, ¿verdad? Hay personas que tienen pues esa elocuencia en las palabras, que tiene ese don, podríamos decir, de esa retórica que hablan muy bonito, pero si su comportamiento es totalmente al revés de lo que está hablando o lo que habló, yo creo que lo que dicen por ahí, lo que escribió con la mano, lo iba borrando con el codo, ¿eh? Entonces, amigos, si hay algo que va a evangelizar, es tu forma de ser, ¿sí? Es tu forma de ser. Y también, pues, poder contarle a los demás. ¿Qué es tu forma de ser? Cosas cotidianas de todos los días, cosas cotidianas. En mi trabajo, ser un hombre, ser una mujer justa en mi trabajo, ¿sí? Aunque no abre la boca para hablar de Jesús, si yo soy justo en mi trabajo, se va a notar que hay algo diferente. Si yo soy justo en mi estudio, se va a notar que hay algo diferente. Si yo, aunque no esté en mi casa, junto a mi esposa, yo le soy justo a ella, se va a notar que hay algo diferente en mí, ¿sí?
Si yo como hijo no estoy en mi casa, no estoy cerca de mis papás, pero resulta que me porto de igual manera con ellos que cuando no estoy con ellos, yo soy una persona diferente, justa, ¿sí? Que evangelizo, no solamente con palabras, sino con hechos. Si soy una persona paciente, si soy una persona que no juzgo, si soy una persona que no critico, sin palabras estoy siendo una persona que estoy mostrándoles a otros algo diferente. Estoy siendo justo, estoy reflejando el comportamiento de Jesús. ¿Por qué digo esto? Dice la palabra de Dios que después de esto designó el Señor a otros 72 y los envió, dice, los envió. Yo diría que este envío en un primer momento era para que reflejaran lo que habían aprendido del Maestro, ¿sí? Para que reflejaran lo que habían aprendido del tiempo que habían pasado con Él. En Romanos, en el capítulo 8 de Romanos, en el verso 29, hay un texto, quiero compartírselos. Dice, pues Dios predestinó a reproducir pues Dios nos predestinó, a cada uno de nosotros, nos predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. ¿Sí? Él nos predestinó, ¿sí? Él ya nos dispuso para que nosotros reproduciéramos su imagen. Hay un santo por ahí, pero no recuerdo muy bien el nombre, entonces no lo voy a mencionar para no equivocarme, o para no decir otro que no es. Pero este gran hombre, declarado santo por la Iglesia Católica, dice que salía con sus amigos, con su congregación, por decirlo de una manera, y él decía, vamos a evangelizar, vamos a ir a predicar, ¿sí? Y empezaban a caminar por el pueblo, como que usted empiece a caminar ahí del lugar donde usted es, ¿verdad? Si usted de Siquirre, si usted del Cairo, si usted de Florida, no sé, del lugar donde usted sea. Que usted le diga a sus amigos, vamos a ir a predicar, como lo decía este santo. Y solamente él dice que él empezó a caminar junto con sus amigos por el pueblo, dieron una vuelta y llegaron nuevamente a su casa o al lugar donde estaban y le preguntaron, ¿y a qué horas vamos a hablar? ¿A qué horas vamos a usar palabras, verdad? Y él dijo, es que no es necesario. Con los hechos, con que nos miren, estamos evangelizando. ¿Sí? Él los envía, dice que Jesús los envió de dos en dos. ¿Sí? Ese envío de dos en dos, yo diría que los envió a que reproducieran, se lo repito, reproducieran lo que habían aprendido del Maestro, de Jesús. Que la gente pueda ver cómo se tratan, cómo se aman, que la gente pueda ver cuál es el trato que yo le doy a la otra persona, y ahí yo estoy evangelizando. Cuando la gente mire cuál es el trato que yo le doy al otro, cómo me comporto con el otro, cómo le hablo al otro, cómo no lo juzgo al otro, cómo no chismeo del otro, yo creo que la gente va a empezar a creer en que hay algo diferente en una persona. ¿Sí? Los envía de dos en dos, pero yo creo que una primera encomienda es vayan y reproduzcan lo que han visto. ¿Sí? Y no hagan lo que no han visto. ¿Sí? Y yo creo, y si es necesario, usen las palabras. Porque hay gente que podría pensar, es que esto de las misiones, o esto de la misión es solamente los que se van para otro continente, para otro lugar, para otro país, y esos sí son misioneros. No. Misionero o la misión empieza por la casa, ¿sí? Incluso es el lugar a veces más difícil de misionar, ¿sí? Porque tal vez hay una persona en la casa, hay una persona en la casa que
pues que está en el caminar del Señor, independientemente de la religión que usted profese, ¿sí? Están en el camino del Señor y tal vez llegan a su casa y su casa es un ambiente un poco fuerte, un poco duro, un poco tosco, ¿verdad? Como que no hay esa apertura al corazón para que Dios entre, ¿sí? Ahí es tu misión primero que todo, ¿sí? Ahí es tu misión con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con los tuyos. Es el primer lugar de misión. Por eso, en este momento que estamos hablando de misión, no piense usted que es solamente irse para otro lugar, irse para otro país y ahí sí voy a misionar. No, no es solo eso. No es solo eso. Eso es misión también, pero no es solo eso. La misión empieza ahí con los míos, ¿sí? Ahí en mi casa, ahí en mi familia. Continúo, dice el verso 2, pero antes les dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros, ¿sí? Que envíe obreros. Amigos, si hay algo que nosotros debemos pedirle al Señor, y yo creo que acá pues el tema es para todos, pero quiero hablarles a las personas en este momento, en este punto que voy a desarrollar, a las personas que están ya en el proceso de evangelización, ¿sí? Si tú vas a algún grupo, si tienes algún grupo, si tienes alguna congregación donde te reúnes, ¿sí? Hay que pedirle al Todopoderoso, hay que pedirle a Dios, a Jesús, que envíe más obreros, ¿sí? Que envíe más obreros. Porque si hay una necesidad hoy por hoy en el mundo, es predicar a Jesús de la forma que sea. Es evangelizar a Jesús, es hablar de Jesús de la forma que sea, de la forma que Dios te lo invite, de la forma en que Dios te lo pida, de la forma en que Dios te ilumine a hacer. Hay una tremenda necesidad de hablar de Jesús. No nos podemos quedar callados de lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hay que hablar de las maravillas de las maravillas que nos muestra Jesús, ¿sí? Y dice, Carlos, pero está bien, lo del testimonio quizás sea un poco más sencillo, pero de palabras, ¿qué voy a decir yo? Amigos, dice la palabra de Dios que su bondad, que su ternura, que su amor se renueva cada mañana, cada mañana. ¿Y qué quiero decir con esto? Hay cosas que nosotros ya las vemos como pasajeras, ¿sí? Cosas como normales. Yo amanecí, mira, ya amaneció. Muy bien, me levanto y empiezo mis labores, ¿sí? Y creemos que levantarme y tener el desayuno y salir a trabajar y salir a estudiar son cosas normales que le pasan a todo el mundo, y vieras que no le suceden a todo el mundo. No todo el mundo amanece en una casa. Es más, no todo el mundo amanece. No todo el mundo amanece con un techo, no todo el mundo amanece con alimento, con la posibilidad de ir a trabajar y estudiar. ¿Qué quiero decir con esto? Que de esto que nos parecen pequeñas cosas o cosas normales, hay que hablar, hay que decirle el Señor a los demás. El Señor es el que da la vida todos los días, el que nos da el sustento, el que nos permite llevar el sustento a la casa. Cosas, estoy mencionando algunas, pero son cosas que nos parecen normales, pero no son tan normales, son obra de Dios y las tenemos porque Dios quiere que las tengamos. Y de esas pequeñas cosas también podemos hablarle a los demás, ¿sí? Cosas sencillas, cotidianas, podemos evangelizar a los demás, ¿sí? No podemos callar. Y si a usted el Señor le ha regalado algo más todavía, que yo sé que a todos nos ha dado algo más y siempre nos está dando algo más, de eso hay que hablar, ¿sí? De eso hay que hablar. Si Dios te permite ser parte de un grupo, si Dios te ha permitido conocerle a través de un grupo de oración, bueno, de eso hay que contarle a los demás. Ven y verás. Le diría en el texto del Evangelio de San Juan,
Felipe a Natanael, ¿verdad? Cuando Natanael le dice, y de Nazaret puede salir algo bueno, ¿verdad? Cuando Felipe le anuncia a Natanael que han encontrado del que hablaban los profetas, Felipe viene y le dice, ven y verás, ven y lo conocerás, ¿sí? Por eso la misión es, me gusta este lema, me gusta este texto, es no podemos callar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, ¿sí? No podemos detenernos de evangelizar mientras hayan personas que necesitan escuchar, ¿sí? No podemos parar de evangelizar mientras hayan personas que necesiten escuchar la palabra de Dios. No podemos detenernos. Dice, id, pero sabed que os envío como corderos en medio de lobos. ¿Qué quiere decir con esto? La misión, amigos, no es algo como que, sí, voy a empezar a evangelizar, es sencillo, es fácil, y el que evangeliza, pues, todo bien. Pues no, vieras que no es todo bien, ¿verdad? Es el camino más seguro, el más hermoso, pero también vienen lleno de pruebas, de circunstancias, porque si hay alguien que se enoja porque tú hables de Jesús o reflejes a Jesús, pues es el enemigo en común que tenemos, que es el demonio. Él no quiere que tú hables, que tu boca sea utilizada, que tu cuerpo sea utilizado, que tus acciones reflejen a Jesús, que tú hables de Jesús. A Él no le sirve, ¿sí? Que tú hables de Dios, porque Él trabaja pues en el sentido y en el bando contrario. Yo creo que eso lo sabemos muy bien, ¿verdad? Y siempre el enemigo va a tratar de meter un montón de cosas para que tú no vengas, para que tú no vayas, para que tú no hables, para que tú no actúes. Por eso dice Jesús, yo los envío como corderos en medio de lobos. O sea, el camino no va a ser como en una alfombra roja, ¿sí? El camino va a ser posiblemente pedregoso, espinoso, donde quizás nos podemos golpear, donde quizás nos podemos herir, pero sabemos y tenemos la convicción de que quien nos envía es el Todopoderoso y que no nos va a dejar caer y que no nos va a dejar pasar por malos momentos o por momentos que nos vayan a derrotar totalmente, porque la fuerza de Él es la más grande de todas, ¿sí? De todas las fuerzas, y Él va con nosotros. Así que en este punto yo te animo a que te atrevas. Si has tenido algún impulso de querer evangelizar, pues hazlo. Si has tenido algún impulso de en tu casa hacer una pequeña oración, hazla, ¿sí? Si has tenido un impulso de en tu trabajo el querer orar, hazlo, ¿sí? Si has tenido un impulso de hablarle a un amigo tuyo, a un familiar tuyo, de Dios, hazlo, hazlo. Yo te motivo hoy, yo te invito hoy a que no calles lo que has oído de parte de Jesús. No calles lo que has visto de parte de Jesús y atrévete a hablar de Dios y tú verás el actuar de Jesús en lo que tú vayas a hacer. No lleves bolsa, ni sandalia, ni alforja. ¿Qué quiere decir el Señor en este texto? Es confiar. Esto que estamos hablando es confiar, confiar. Confiar a ciegas incluso, ¿sí? Confiar en el Señor, confiar, porque Él proveerá. Lo que nosotros necesitemos, Él lo va a proveer, ¿sí? A su tiempo, a su momento, pero Él lo va a dar, ¿sí? Porque Él si algo tiene, y siempre me gusta mencionarlo, si algo tiene, es obrar en favor de sus hijos, ¿sí? Él nunca nos va a abandonar, Él siempre quiere obrar en favor de los suyos, de los más amados. Y quiero ir cerrando con casi el último texto. Dice la palabra, si el versículo 8, si entráis en un pueblo y os acogen, comed lo que les pongan, curad los enfermos que haya en el lugar. Si hay algo que nosotros tenemos que atender, es aquellos
a los que la sociedad ha hecho como invisibles, que no son importantes, ¿sí? Y piense por un momento, ¿cuáles son aquellos invisibles? ¿Cuáles son aquellos que la sociedad ha hecho no importantes? ¿Sí? Aquellos que ya como que no les importa a nadie. Y piense por un momento, si en tu familia hay gente que es como, se ha hecho como invisible. A veces son los abuelos, los ancianos, ¿sí? A veces son aquel que tiene un vicio, que vive en las calles, ¿sí? O a veces es aquel que tal vez hemos dicho, no, ya hicimos el intento, ya dejémoslo ahí, que su vida siga la que quiera, ¿verdad? Aquellos que los hemos convertido, incluso nosotros mismos, en personas invisibles. A esos hay que atender, dice la palabra. Curad a los enfermos. Y no está de más decir que parte de la misión también es esto que dice Jesús. Curen a los enfermos. Yo creo que si en tu casa, y yo creo que esto que voy a decir, vamos a ver, si en tu casa o lo que quiero invitarte es que te atrevas a orar también por los que sufren. Atrévete a orar por los que sufren y verás el actuar de Dios. Si tú te atreves a orar, dicen que hay una oración que Dios no escucha y es la que no se hace. Y si en tu casa hay alguien que sufre, independientemente de lo que sea, si es por un problema o si es por una enfermedad física, atrévete a orar por él. Atrévete a orar y tú verás la mano de Dios, tú verás el actuar de Jesús en aquello que estás haciendo. Termina el verso 9 diciendo: curad a los enfermos que hay en el lugar, decirles, el reino de Dios está cerca de vosotros. Anunciar a Jesús. El reino de Dios es Jesús. Él es el reino de los cielos. Él es el reino de Dios. Él es el reino del Padre. Anunciar a Jesús. Bien, amigos, vamos a hacer una pequeña oración. Y con esto que Dios nos ha dicho a través de la lectura, la luz de la palabra, lo que nos ha dicho el Señor, vamos a orar un momento, vamos a interiorizar en eso que Dios nos ha dicho. Yo te invito que si tienes la posibilidad ahí en tu casa de pensar, de conectarte con Jesús, si tienes que cerrar tus ojos para que tus pensamientos se dirijan a Jesús, yo te invito a que lo hagas, que pienses un momento en el Rey Jesús y dale gracias porque hoy estás aquí. Dale gracias porque hoy estás con Él, porque hoy Él te ha permitido estar en vida, estar en pie. Gracias, Señor, por eso y por todas las bendiciones que tú nos das. Jesús, y a través de tu Espíritu Santo, muéstrame, clarifícame cuál es la misión como hijo tuyo que yo tengo. ¿Cuál es la misión que tú me has enviado? Y si ya la tengo identificada, ¿cuál es mi misión? Dame la fuerza de tu Espíritu Santo. Y hoy te pido, Espíritu de Dios, por todas las personas que están viendo este programa, para que tu fuerza llegue hasta ellos, para que tu luz llegue hasta ellos, que tu Espíritu se manifieste en ellos, tu luz, tu claridad. Espíritu Santo, muéstrate favorable para con aquellos que quieren obrar en favor tuyo. Dales una gracia o danos una gracia especial, una parresía misionera para poder hablar en nombre tuyo, Señor, y no cerrar nuestros labios a lo que hemos visto, a lo que hemos escuchado. Gracias, Señor, porque sé que tu Espíritu está actuando
porque sé que estás llegando a las familias, a los matrimonios, aquel que está siguiendo este programa, aquel que dice quizás, no sé ni por qué estoy viendo esto, pero lo estoy viendo. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre es poderosa y llega. Gracias, Jesús, por este espacio que nos permite llegar a muchos hogares, a muchos oídos. Y no por mis palabras, sino por tu palabra, Señor. Hay corazones que están siendo sensibilizados por tu palabra. Hay mentes que están siendo transformadas por tu palabra. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bien, amigos, pues nuevamente agradecerles a todos por haberse quedado estos minutos. De verdad que para mí es un honor, es un privilegio el poder llegar hasta donde usted esté, hasta sus casas o donde quiera que usted esté viendo este programa. De verdad que para mí es un honor. Y bueno, no, pues invitarlo a que se siga conectando lunes a lunes a ver el programa Kairos. De verdad que estos minutos Dios actúa de una forma siempre favorable con sus hijos. Que Dios les bendiga y nos encontramos Dios mediante.